Johannes Kepler, Alemania, 27 de diciembre de 1571 hasta el 15 de noviembre de 1630. Figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán, fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Su obra científica empieza cuando acepta la propuesta de colaboración del astrónomo imperial Tycho Brahe. Tycho Brahe disponía de los que entonces eran los mejores datos de observaciones planetarias, pero la relación entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza. No será hasta 1602, a la muerte de Tycho, cuando Kepler consiga el acceso a todos los datos recopilados por Tycho, mucho más precisos que los manejados por Copérnico. A la vista de los datos especialmente relativos al movimiento retrógrado de Marte, se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no podía ser explicado por su modelo de poliedros perfectos y armonía de esferas. Kepler, hombre profundamente religioso, incapaz de aceptar que Dios no hubiera dispuesto de los planetas describieran figuras geométricas simples, se dedicó con tesón ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de círculos cuando se convenció de la imposibilidad de lograrlo con círculos. Usó óvalos, al fracasar también con ellos solo empleó elipses. Con ellas desentrañó sus famosas tres leyes publicadas en 1609, que describen el movimiento de los planetas. Leyes que asombraron al mundo, le revelaron como el mejor astrónomo de su época. Evangelista Torricelli, Faencia, 1608-1647, fue un físico y matemático italiano. Su obra científica empieza en 1643. Realizó el descubrimiento que lo haría pasar a la posteridad, el principio del barómetro, que demostraba la existencia de la presión atmosférica, principio confirmado posteriormente por Pascal, realizando mediciones a distinta altura. Aunque el mencionado experimento ha pasado a la historia por la importancia del barómetro y de la medida de la presión atmosférica, la motivación inicial tanto de Torricelli como de Pascal para realizar este experimento fue refutar la teoría aristotélica de que la naturaleza tiene horror al vacío. La unidad de presión Tor se nombró en su memoria. Enunció además el teoría de Torricelli, de importancia fundamental en hidráulica. Entre los descubrimientos que realizó se encuentra el principio que dice que si una serie de cuerpos están conectados de modo tal que debido a su movimiento su centro de gravedad no puede ascender o descender, entonces dichos cuerpos están en equilibrio. Descubrió además que la envolvente de todas las trayectorias parabólicas descritas por los proyectiles lanzados desde un punto con igual velocidad, pero en direcciones diferentes, es un paraboloide de revolución. Asimismo, empleó y perfeccionó el método de las indivisibles de Cavalieri. También realizó importantes mejoras en el telescopio y en el microscopio, siendo numerosas las lentes por él fabricadas y grabadas con su nombre que aún se conserva en Florencia. Benjamin Franklin, Boston, 1706 a 1790. Su obra científica empieza a partir de 1747. Se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de la conservación de la electricidad. Su obra científica más destacada, experimentos y observaciones sobre la electricidad, en 1752 lleva a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo lleva una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos. Presentó también la teoría del fluido único. Esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativo. Para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica,
a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Descartes, Francia, 1596 a 1650. En 1619, en Breda conoció a Isaac Becquer, quien intentaba desarrollar una teoría física corpuscularística, muy basada en conceptos matemáticos. El contacto con Becquer estimuló el interés de Descartes por la matemática y la física. Los constantes viajes que realizó en esta época no dejó que René Descartes dejara de formarse, y en 1620 conoció al famoso maestro calculista alemán Johann Faulk. Los ensayos científicos que seguían ofrecían un compendio de sus teorías físicas, entre las que destacaba su formulación de la ley de la inercia y una especificación de su método para las matemáticas. Los fundamentos de la física mecanista, que hacía de la extensión la principal propiedad de los cuerpos materiales, los situó en la metafísica que expuso en 1641, donde enunció asimismo la demostración de la existencia y la perfección de Dios y de la inmortalidad del alma. El mecanismo radical de las teorías físicas de Descartes, sin embargo, determinó que fuesen superadas más adelante.